Morí un verano cálido, en una casa que solía considerar segura. Me encerraron en el sótano y nadie bajó a buscarme. Las llamas comenzaron por un cortocircuito, pero lo que realmente me quemó fue la indiferencia. Alejandro, el chico al que amé durante años, salió por la puerta principal mientras yo golpeaba la cerradura por dentro. Se fue para asistir a una fiesta con otra chica. No gritó mi nombre. No volvió. Lo último que vi fue a un chico, con los brazos cubiertos de hollín, rompiendo la cerradura con una banqueta de madera. Me sacó en brazos, como si aún estuviera viva. No sé quién era, no recordaba su rostro, pero en mi último segundo, cuando mi corazón ya no latía, su abrazo fue lo único que me sostuvo en este mundo. Y entonces desperté. Estaba sentada en una sala de clases, una escuela privada en Valencia. Alrededor, adolescentes de 17 años. Una carta arrugada en mi mano con el nombre de Alejandro escrito en la portada. Era el mismo día que, en mi vida anterior, le confesé mi amor. Pero esta vez no iba a confesarme. Esta vez no volvería a morir por él. El sonido de la campana me sacó del trance. Afuera, el sol atravesaba los ventanales del aula, bañando todo con esa luz dorada que solo Valencia tiene en primavera. Pero yo no estaba impresionada. Tenía 17 años otra vez. Mis compañeros hablaban entre ellos, reían, lanzaban bolitas de papel. Todo se sentía real y al mismo tiempo profundamente extraño. Porque yo ya había vivido este momento. O mejor dicho, ya había muerto después de este momento. En la mano aún sostenía la carta que, en mi vida anterior, entregué a Alejandro. En esa línea de tiempo, la escena fue ridícula. Me puse de pie temblando, lo llamé frente a toda la clase, le entregué la carta con mis sentimientos. Él sonrió con cortesía y dijo que no quería salir con nadie en ese momento. Luego se sentó como si nada. Y yo me quedé de pie, sola, deseando desaparecer. Pero hoy no. Respiré profundo, rasgué la carta en pedazos pequeños y los arrojé a la papelera. Mis compañeros me miraron con desconcierto. Alejandro acababa de entrar al aula y alguien gritó en tono burlón: «Isabela quiere hablar contigo». Pero yo ya había regresado a mi asiento. Abrí mi cuaderno y fingí que el comentario no iba conmigo. Alejandro me observó por un segundo, luego se encogió de hombros y siguió su camino. Nada de eso importaba. Estaba aquí por otra razón. La clase comenzó. El profesor de física entró con un chico nuevo a su lado. Delgado, con el uniforme gastado y una mochila vieja al hombro. El cabello algo despeinado, los ojos serios, la expresión confundida. Lo reconocí antes incluso de que dijera su nombre. «Clase, este es Matías. Se ha trasladado desde Zaragoza. Por favor, haced que se sienta bienvenido». Mi corazón dio un vuelco. Matías. Era él. El mismo que me sacó del sótano envuelto en llamas. El que me sostuvo con desesperación cuando ya era demasiado tarde. La memoria no me fallaba. Era él, más joven, más delgado, más inseguro quizás, pero con la misma mirada silenciosa y profunda. El profesor le indicó que se sentara en el único asiento libre, justo detrás de mí. Matías caminó en silencio, sin levantar la vista. Cuando se sentó, abrió con cuidado sus libros, sus manos temblaban ligeramente. Yo me giré un poco, lo suficiente para mirarlo sin que fuera demasiado evidente. Sentí algo cálido en el pecho. No era amor, no todavía. Era reconocimiento. Era destino. La clase transcurrió sin incidentes,
pero yo apenas podía concentrarme. Cada palabra del profesor era un murmullo lejano. Mi mente solo repetía una cosa: estaba viva. Y esta vez tenía la oportunidad de hacer todo distinto. Cuando sonó el timbre del recreo, me giré completamente hacia Matías. Él levantó la vista, sorprendido. «Hola», dije con una sonrisa que no supe de dónde salió. «Soy Isabela». Él me miró un segundo más, luego asintió. «Matías». Su voz era más suave de lo que recordaba. Tal vez porque, la última vez, la oí entre gritos y humo. Tal vez porque ahora no hablaba con una muerta. Yo no creía en segundas oportunidades, hasta que volví de entre las llamas. Y esta vez, no pensaba perder la vida, ni al chico que me la devolvió. Desde aquel primer saludo, algo se reacomodó dentro de mí. No fue inmediato ni evidente, pero con cada hora que pasaba, me sentía menos como una espectadora de mi propia vida y más como alguien que tenía la oportunidad de escribir su historia de nuevo. Matías se mantenía reservado, discreto, casi invisible para la mayoría, pero no para mí. Yo lo veía, lo escuchaba en su silencio, y adivinaba en su mirada algo que ni él parecía reconocer todavía. Una tristeza antigua, como si él también arrastrara cicatrices de otra vida. Durante la clase de física del lunes siguiente, el profesor planteó un problema complicado en la pizarra. Yo, sabiendo que jamás lo resolvería sola, me giré hacia atrás con naturalidad. «Matías», susurré, «¿me ayudas con esto?» Él pareció desconcertado al principio, luego asintió con timidez. Se inclinó hacia mi cuaderno, tomó mi lápiz y empezó a escribir con una caligrafía ordenada, casi meticulosa. Mientras me explicaba, noté que su voz era firme cuando hablaba de números, como si allí encontrara un refugio. «Así lo entiendo mejor», dije, aunque no era del todo cierto. Solo quería que siguiera hablando. Los días pasaron. Empezamos a estudiar juntos en la biblioteca después de clases. Él no hablaba mucho, pero nunca se negaba a ayudarme. Yo tampoco mencionaba el pasado, ni el incendio, ni la imagen de su rostro cubierto de cenizas. Había algo sagrado en mantener ese secreto conmigo misma, al menos por un tiempo más. Una tarde, mientras caminábamos hacia la salida del colegio, le pregunté con fingida ligereza: «¿Siempre has vivido en Zaragoza?» «No. Nos mudamos hace poco. Mi madre encontró trabajo aquí». «¿Y te gusta Valencia?» Se encogió de hombros. «Es más cálida». Yo sonreí. Él no sabía que hablaba con una chica que había muerto congelada por dentro, no por las llamas, sino por la traición. Y su calor, ese que irradiaba sin proponérselo, empezaba a derretir algo que yo creía perdido. Un viernes por la tarde, mientras lo acompañaba al paradero del autobús, vi por primera vez el lugar donde vivía. Lejos del centro, edificios viejos, calles mal asfaltadas, niños jugando descalzos. Me ofrecía llevarlo en auto, pero él se negó con esa amabilidad firme que empezaba a reconocer como parte de su esencia. «No quiero incomodar. Estoy acostumbrado a este camino». Me dolió que pensara que su presencia podía incomodar a alguien. Me dolió aún más saber que probablemente muchos ya lo habían hecho sentir así. Le tendí una galleta que había horneado esa mañana, envuelta en papel. «Toma, para el camino». Él la aceptó como si le estuviera dando un tesoro. Nunca me habían regalado algo así. Sus palabras quedaron flotando entre nosotros como una verdad amarga. Esa noche, tumbada en la cama, repasé los momentos compartidos con él. Lo vi como quien ve una fotografía que empieza a cobrar vida.
Pensé en Alejandro, en cómo solía mirar por encima del hombro, en sus palabras frías disfrazadas de cortesía. Y pensé en Matías, que no tenía nada pero ofrecía todo, su tiempo, su calma, su inteligencia. Si en mi vida pasada corrí detrás de un espejismo, en esta estaba aprendiendo a reconocer lo real, incluso si llegaba sin brillo ni aplausos, vestido solo de verdad. Con el pasar de las semanas, Alejandro comenzó a notar mi distancia. Ya no lo miraba con admiración, ya no buscaba excusas para sentarme cerca de él ni reía por cortesía sus bromas sin gracia. Él, tan acostumbrado a ser el centro del universo, parecía confundido ante mi repentino desinterés. Al principio intentó ignorarlo, pero cuando empezó a verme conversando con Matías en los pasillos, algo en su expresión cambió. No era tristeza, era ego herido. Un lunes por la mañana, mientras guardaba mis libros en la taquilla, Alejandro apareció a mi lado como si el tiempo no hubiese pasado. «Isabela, ¿tienes un minuto?» Levanté la vista sin sonreír. «Depende. Es urgente. Solo quería saber si estás bien», dijo, fingiendo una preocupación que no llegaba a sus ojos. «Te has visto un poco distante». «Estoy bien. Muy bien, en realidad». Él ladeó la cabeza, evaluándome, como si intentara descifrar qué había cambiado. Pero yo sabía que no era yo la que había cambiado. Era él quien ya no podía controlarme. Esa misma tarde, en clase de literatura, el profesor nos pidió leer un poema sobre el amor no correspondido. Alejandro, sentado a 3 filas de distancia, aprovechó la oportunidad para mirar hacia mí con intensidad. Sentí las miradas cruzadas, los susurros, la atención que una vez deseé y que ahora me resultaba pesada. Todo se sentía tan superficial, tan actuado. Recordé la vez que lo vi reírse con sus amigos al salir del sótano. En mi vida pasada, yo ya estaba muerta, pero él seguía celebrando. Nunca supo lo que significó para mí esa traición. No fue la muerte lo que me quebró. Fue saber que, aun sabiendo que yo estaba abajo, eligió no hacer nada. Poco a poco, comencé a ver con claridad todo lo que antes me negaba. Alejandro era perfecto solo en la superficie, notas impecables, una familia influyente, modales aprendidos de memoria. Pero detrás de esa fachada había frialdad, cálculo, necesidad de control. Nunca me amó, solo disfrutaba ser amado. Y ahora que yo ya no jugaba a ese papel, me quería de vuelta. No por amor, sino por orgullo. Un día, Matías me acompañó al patio tras las clases. Estábamos sentados bajo un naranjo cuando Alejandro apareció de repente. «Isabela, ¿puedo hablar contigo a solas? Lo que tengas que decir, dilo aquí». Matías se puso de pie, dispuesto a irse, pero yo lo detuve con un gesto. «Quiero que se quede». Alejandro frunció el ceño, incómodo. «Te estás exponiendo demasiado. La gente habla, ¿sabes?» «Que hablen», respondí. «Esta vez no voy a esconder lo que siento». Sus labios se apretaron. Por un segundo, vi ese mismo rostro que apareció en la puerta del sótano, mirando hacia otro lado. «Nunca fue sobre ti», dije, esta vez mirándolo con la claridad de quien ya no teme. «Fue sobre mí, sobre lo que yo merezco». Alejandro retrocedió un paso, como si mis palabras le pesaran más que cualquier rechazo anterior. Matías no dijo nada, solo me miró como si viera en mí algo que ni yo había reconocido aún. Ese día supe que no necesitaba gritar mi verdad, solo vivirla con firmeza. Porque a veces, el mayor acto de justicia no es vengarse,
sino sanar y dejar atrás a quien jamás tuvo el valor de elegirte. Todo cambió una tarde cualquiera. Estábamos en el aula de ciencias. El profesor había salido por un momento y el murmullo de la clase crecía con rapidez. En la fila del fondo, noté algo que me heló la sangre. 3 chicos rodeaban a Matías. Uno de ellos, Tomás, el típico bromista cruel que nadie corregía, le arrebató su mochila y la volcó en el suelo. Libros, lápices y una libreta con dibujos técnicos cayeron al piso. Matías, sin alzar la voz, se agachó para recogerlos. Vaya, el genio tiene garabatos en lugar de notas, soltó Tomás, mientras pisaba la hoja con un diagrama de circuito. Los demás rieron. Nadie intervino. Yo tampoco me moví. Al menos no de inmediato. Porque en mi vida anterior, esa escena también ocurrió. Y me quedé sentada, silenciosa, incómoda, culpable. Pero esta vez, no. Me puse de pie, caminé hasta ellos y con un gesto rápido, recogí la hoja del suelo. ¿Te hace sentir superior esto, Tomás? ¿Molestar a alguien que jamás te ha hecho daño? No te metas, Isabela. Esto no tiene nada que ver contigo, respondió él, alzando la voz. Tiene que ver conmigo cuando alguien que respeto es humillado por un cobarde con complejo de inferioridad. El aula quedó en silencio. Matías me miraba con una mezcla de asombro y miedo, como si no entendiera por qué me estaba exponiendo así. Tomás dio un paso hacia mí, pero justo entonces entró el profesor. La escena fue clara, papeles en el suelo, yo enfrentando a un grupo, Matías visiblemente afectado. El profesor no necesitó explicaciones. Nos envió a todos a la dirección. Mientras caminábamos por el pasillo, Tomás me susurró: «Te crees muy valiente, pero esto no va a acabar aquí». Yo lo miré de frente. Ya acabó. Solo que tú no lo sabes aún. En la oficina del director, Matías apenas habló. Yo lo hice por los dos. Conté lo que vi, lo que escuché, lo que se había repetido más de una vez. No era la primera vez que lo molestaban. Solo que esta vez había testigos, y una voz que no cayó. El director tomó medidas inmediatas. Tomás fue sancionado. Sus padres fueron llamados. Y por primera vez, Matías no fue la víctima invisible. Al salir, caminamos juntos por el pasillo. «No tenías que hacerlo», dijo él, en voz baja. «Sí, tenía», respondí. «Porque no pienso quedarme callada cuando algo está mal. Ya lo hice una vez, y no quiero repetirlo». Nos detuvimos cerca de la biblioteca. Matías se giró hacia mí. Sus ojos no mostraban gratitud. Mostraban algo más profundo. Dolor, cansancio, y algo parecido a esperanza. «Isabela, gracias». «No me des las gracias», le dije. «Solo prométeme que, si algún día ves que soy yo quien necesita ayuda, no mires hacia otro lado». Él asintió, sin palabras. En ese momento comprendí que la justicia no siempre se logra con castigos, sino con actos de valentía silenciosa. Y que, a veces, basta con una persona que diga basta, para romper años de silencio. Era el día del festival escolar. El auditorio estaba decorado con luces cálidas, guirnaldas de papel, y un escenario improvisado donde se presentaban bailes, música y poesía. El aire olía a palomitas y nervios adolescentes. Yo estaba sentada con Matías entre el público, disfrutando de la tranquilidad, hasta que escuché mi nombre por el altavoz. El presentador, con voz emocionada, anunció: «Y ahora, unas palabras de nuestro querido Alejandro». Mi cuerpo se tensó.
Matías me miró con atención. El auditorio se silenció. Alejandro subió al escenario con una flor en la mano y una sonrisa de esas que practicaba frente al espejo. Se acercó al micrófono y, sin rodeos, dijo: «Esta flor es para Isabela». Durante mucho tiempo ignoré lo que realmente sentía. Pero hoy quiero que lo sepa. Me gustas, Isa. ¿Quieres salir conmigo? Un susurro colectivo recorrió la sala. Algunos aplaudieron. Otros se quedaron boquiabiertos. Matías se quedó quieto. Yo sentí como todos los ojos se posaban sobre mí. En otra vida, esa habría sido la escena soñada. En esta, no. Me puse de pie. Caminé hacia el escenario, no para aceptar la flor, sino para tomar el micrófono. «Gracias, Alejandro», dije con voz clara. Pero no. Hubo un murmullo incómodo. «Te admiré mucho tiempo, incluso llegué a pensar que te amaba. Pero me di cuenta de que admirar no es lo mismo que amar. Que desear algo no significa que sea bueno para ti». Alejandro me miraba incrédulo, como si no comprendiera que alguien pudiera rechazarlo públicamente. «Y lo más importante», proseguí, «es que el amor real no se trata de gestos teatrales, ni de esperar el momento perfecto para quedar bien delante de todos. Se trata de estar allí, en silencio, sin condiciones. Como alguien que ya lo ha hecho por mí, sin pedirme nada a cambio». Me giré hacia el público. Busqué a Matías. Su expresión era de asombro puro, pero también de algo que parecía miedo. Miedo a creer que lo que acababa de escuchar era real. Bajé del escenario y volví a mi lugar, esta vez sin dudar. Me senté a su lado y tomé su mano. Él no la soltó. «¿Estás segura?», me susurró, casi sin aire. Más que nunca. El resto del festival pasó como un susurro. Las actuaciones siguieron, pero para mí, todo se volvió un murmullo lejano. En mi corazón, solo existía ese instante, la honestidad, el temblor en mis dedos, la calidez de su mano. Esa noche, Matías me esperó en la salida del colegio. El cielo estaba despejado, la luna brillaba con fuerza. «Isabela», dijo, con voz suave. «Yo también tengo algo que confesar». Me detuve. Él respiró profundo. «A veces sueño con fuego, con una puerta cerrada, y contigo, del otro lado. No sé por qué, pero desde que te vi, supe que no eras una desconocida. Sentí que el aire se detenía. No es un sueño, Matías. Fuiste tú. Me salvaste. Y yo, estoy aquí para vivir esta vida contigo». Él no respondió con palabras. Solo me abrazó, fuerte, largo, como si abrazara a la parte de sí mismo que había olvidado. Y ahí supe que, más allá de las explicaciones, de los porqués y los cómos, había algo más grande guiando nuestros pasos. Porque cuando eliges desde la verdad, el universo conspira para que no tengas que volver a elegir desde el miedo. En mi vida pasada, el accidente ocurrió una noche de celebración. Alejandro había organizado una fiesta para festejar los resultados de los exámenes parciales. Todo era brillo, música, luces de neón, alcohol escondido en botellas de jugo. Y luego, la tragedia, el coche en el que viajábamos, con un conductor ebrio, chocó de frente contra una barandilla en una curva cerrada. Una amiga quedó herida de por vida. Yo sobreviví, pero algo se rompió para siempre dentro de mí. Pero esta vez, yo no fui. Recibí la invitación días antes, por mensaje. «Va a ser épico. No puedes faltar», escribió Alejandro.
Lo miré en el pasillo cuando intentó convencerme con esa sonrisa que antes me doblaba las rodillas. Ahora solo me causaba lástima. No voy, le dije. Tengo algo más importante que hacer. ¿Más importante que una noche con todos tus amigos? Sí, yo misma. No insistió. Solo me dio esa mirada suya, calculadora, que usaba cuando no obtenía lo que quería. Esa noche me quedé en casa. Matías vino a estudiar. Horneamos galletas, repasamos fórmulas y nos reímos como si la vida no nos debiera nada. Había una calma suave en esa noche sin expectativas. Una quietud que sabía a protección. Cerca de la medianoche, revisé las redes sociales. Fotos, vídeos, risas, todos reunidos en un jardín lleno de luces. Todo parecía perfecto. Hasta que, de pronto, las actualizaciones se detuvieron. Un silencio digital que me heló la espalda. En mi otra vida, ese fue el momento exacto del accidente. Pero esta vez, nada pasó. Al día siguiente, la noticia que llegó fue otra. La fiesta fue interrumpida por una vecina que llamó a la policía por ruido excesivo. El evento se disolvió antes de que alguien pudiera siquiera pensar en conducir borracho. Nadie resultó herido. Nadie fue hospitalizado. Nadie perdió nada. Me senté en mi cama, mirando el techo, sintiendo una emoción que no supe nombrar. No era alivio. Era algo más profundo. Como si el destino hubiera girado ligeramente en mi favor. Como si, por haber tomado decisiones distintas, estuviera reparando grietas invisibles en el tejido del tiempo. ¿Estás bien?, preguntó Matías, que todavía estaba en la cocina preparando café. Sí, respondí. Es solo que, esta vez, todo fue distinto. Él se sentó a mi lado y me ofreció una taza. Su cercanía me anclaba a un presente que por fin no dolía. No entiendo del todo, dijo. Pero contigo, todo parece encajar. Lo miré, con los ojos llenos de una gratitud antigua, como si llevara años esperando ese gesto, esa taza, esa mirada. Gracias por no dejarme sola, susurré. Nunca lo haría. Me aferré a esa promesa, aunque sabía que el futuro aún estaba por escribirse. Porque lo importante no era evitar cada tragedia, sino aprender que hay caminos nuevos, posibles, si te atreves a elegir distinto. Esa noche, entendí que la liberación no siempre llega con ruido ni con grandes gestos. A veces, se presenta en silencio, como una fiesta que decides no ir, y que por eso, no termina en tragedia. Las semanas siguientes pasaron como un soplo. Llegaron los resultados de los exámenes finales. Matías fue el primero del colegio, como muchos esperaban. Yo no fui la mejor, pero subí más de 30 puntos respecto al año anterior. Para mí, fue una victoria silenciosa. La recompensa de haber creído en mí misma por primera vez. La dirección del colegio publicó la lista de becas y premios. Matías recibió una beca completa en una universidad del sur, una institución prestigiosa especializada en ingeniería y física teórica. Cuando me lo contó, su voz era tranquila, pero en sus ojos había algo parecido a la tristeza. ¿Y tú?, me preguntó. Quiero estudiar en la misma ciudad. Pero no por ti, le dije con una sonrisa. Por mí. Porque quiero estar cerca del mar. Porque quiero empezar desde cero, en un lugar donde nadie me conozca por lo que fui. Él asintió sin decir nada. A veces, las mejores respuestas no son palabras. Unos días después, recibí una llamada inesperada. Era el padre de Alejandro. Isabela, necesito pedirte un favor.
Mi hijo no quiere completar su postulación a la universidad. Dice que no está listo, que no tiene sentido. Yo escuchaba en silencio, con una mezcla de compasión y distancia. No sé qué le pasó, continuó el hombre, pero desde hace semanas no es el mismo. Tú fuiste cercana a él. ¿Podrías hablar con él? Acepté más por educación que por otra cosa. Llamé a Alejandro esa noche. Atendió después de varios tonos. Su voz era más apagada de lo habitual. ¿Qué quieres, Isa? Tu padre está preocupado. No por tus notas, sino por ti. Él suspiró al otro lado del teléfono. No quiero irme. Si me voy muy lejos, siento que me vas a olvidar. Hubo un silencio largo. Yo miré por la ventana. El cielo estaba cubierto de nubes. Alejandro, dije al fin. Ya te olvidé. No por rencor. Simplemente, no formas parte de mi futuro. Entonces ya no queda nada, murmuró. Claro que queda, le respondí. Pero lo que queda es para ti. Para que te reconstruyas. Sin mí. Colgamos. No sentí culpa. Sentí paz. El día de la partida llegó. Mi madre lloró al despedirse. Matías y yo nos encontramos en el aeropuerto, los dos con mochilas al hombro, billetes en mano. Nuestros vuelos eran diferentes, pero los destinos, cercanos. Alejandro también estaba allí. Iba a tomar otro vuelo, al norte. Lo vi a lo lejos, caminando con su madre. Ella le hablaba, él no respondía. En un instante, nuestras miradas se cruzaron. No hubo palabras, solo un gesto de cabeza. Y un adiós que ya estaba dicho desde antes. Matías y yo caminamos juntos hasta la puerta de embarque. En la sala de espera, me tomó de la mano. ¿Tienes miedo? Sí, le dije. Pero esta vez no huyó. Esta vez corro hacia algo. Él sonrió. Me acercó su mochila. ¿Puedes cargarla un momento? Me duelen los hombros. Tomé su mochila y sentí su peso. Era real. Como él. Como lo que habíamos construido. Llamaron a nuestro vuelo. Empezamos a caminar hacia la puerta, sin mirar atrás. Ese día, comprendí que renacer no es volver al punto de partida, sino tomar todo lo vivido, lo bueno, lo roto, lo que ardió, y elegir caminar hacia adelante, incluso si tiembla el suelo bajo tus pies. Porque la libertad empieza cuando decides no repetir el mismo dolor, ni el mismo amor. El sol del sur era distinto, más cálido, más honesto. Caminábamos por la costa de Cádiz, con los pies descalzos sobre la arena y el murmullo de las olas acompañando cada silencio. Matías iba a mi lado, con la mirada fija en el horizonte, como si por fin entendiera que el mundo podía ser suyo. Yo respiraba hondo. Por primera vez en años, o quizá en 2 vidas, no sentí el peso de complacer a nadie. No era la hija modelo, ni la chica que se escondía detrás de un amor imposible, ni la que sufría en silencio en un rincón oscuro. Era simplemente Isabela, viva, presente, mía. Nos sentamos en una roca frente al mar. Matías me pasó un cuaderno donde había empezado a escribir fórmulas y versos mezclados. Leí en voz baja una frase que me arrancó una sonrisa. La física explica el universo, pero tú le das sentido. No respondí. Solo apoyé mi cabeza en su hombro. Porque en esta vida aprendí que la verdadera libertad no es alejarse de los demás, sino acercarse a uno mismo. Y cuando por fin caminas hacia la luz sin temor, descubres que el amor más profundo nace el día que eliges no olvidarte de ti.